Los visitantes del pozo. No sé si lo que voy a contarle tenga algún sentido para usted. Para mí tampoco lo tenía, hasta que ya era demasiado tarde. Mi nombre es Rosalinda Márquez, tengo 63 años y vivo en una casita a las afueras de San Ignacio. Siempre he sido mujer de campo, de amanecer temprano y acostarme antes de que caiga la noche. Eso cambió el día en que ellos llegaron. Mire, todo empezó cuando mi pozo dejó de funcionar. Es un pozo viejo, de esos de piedra, profundo, que ha dado agua desde antes de que yo naciera. Una mañana, cuando quise sacar agua, la cubeta subió casi seca. Solo un chorrito. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue que el agua venía helada. No fresca, helada. Como si hubiera estado en un congelador. Y tenía un olor metálico. Me asusté. Pensé que quizás se había derrumbado una parte interna o algo se había contaminado, así que bajé al pozo con una lámpara. Nunca me había metido ahí, pero tenía que saber qué estaba pasando. Cuando llegué al fondo, sentí que había cometido un error. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera escarbado desde abajo hacia arriba. Las piedras del pozo tenían marcas de algo afilado, como uñas metálicas. Mientras alumbraba, vi algo que me heló la sangre. Había una parte del pozo donde la tierra parecía respirarse, como si estuviera hinchándose y deshinchándose lentamente. Pensé que era un animal atrapado. Me acerqué con la lámpara, y la tierra se hundió, tragándose mi luz. Y desde ese agujero salió un chorro de aire frío, un aire tan antinatural que sentí que me apretaba la garganta. Me subí como pude, casi sin sentir las manos, temblando, sabiendo, por primera vez en mi vida, que había algo allá abajo. Algo que no era de aquí. Esa noche fue la primera vez que aparecieron las luces. Estaba preparando café cuando la casa empezó a vibrar, como si un camión gigantesco estuviera pasando justo afuera. Las ventanas tintineaban. Los platos en la mesa se movían solos. Al salir, vi 3 luces blancas flotando sobre mi pozo. Giraban en círculos, pero no iluminaban. Las sombras desaparecían donde quiera que apuntaran. Parecía que estaban analizando el lugar. Me quedé quieta, cubierta por un miedo tan grande que ni siquiera pude llorar. Las luces descendieron, y del centro de ellas salió una figura. Era alta, pero no delgada como en las historias. Era articulada, como si estuviera hecha de segmentos, de piezas que podían moverse independientes. Sus brazos se reorganizaban como si no tuvieran huesos fijos. Su piel era gris, pero con un brillo como de vidrio mojado. El ser se detuvo frente al pozo. Extendió una mano, si es que puedo llamarla mano, y la metió entre las piedras. Las rocas se separaron solas, como si lo reconocieran. Y entonces, lo escuché. No con mis oídos. Con mi cabeza. El acceso está listo, falta la muestra humana. El corazón se me detuvo. Sentí un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que iba a morir ahí mismo. Me escondí detrás de un tambo, temblando. El ser giró la cabeza hacia mi casa. Y en ese momento, la puerta del pozo se abrió. No sé cómo describírselo. No era tierra moviéndose, ni piedras cayendo. Era como si el pozo hubiera sido solo una tapa, y debajo hubiera un hueco enorme, oscuro, lleno de un brillo azul como agua fosforescente. Del agujero salió un brazo, alargado, con dedos finos que terminaban en puntas como agujas. Ese brazo tocó el borde del pozo, y luego otro brazo, y luego una cabeza. No tenía rasgos definidos. Era como una masa que se moldeaba, cambiando de forma, como si todavía estuviera aprendiendo cómo verse. El ser que estaba afuera habló con él. Yo no entendí el lenguaje, pero lo sentí dentro de mis huesos. Superficie estable. Sujeto humano próximo. Preparar extracción. Sentí mis piernas colapsar. Me arrastré hacia la cocina sin hacer ruido. No prendí ninguna luz. Me escondí entre los muebles como una niña aterrada. Y entonces, lo escuché detrás de mí. Pasos que no eran pasos. Como si algo flotara apenas rozando el piso. Una voz dentro de mi mente dijo: Rosalinda, no corra, no tiene a dónde ir. No sé cómo, pero conseguí salir por la ventana. Corrí hacia el monte, sin lámpara, sin nada. Sentía las luces siguiéndome. Sentía el zumbido en mis dientes. El aire se volvió pesado, como si todo el campo estuviera respirando conmigo. No sé cuánto corrí. No sé cómo llegué a casa de mi vecino. Solo sé que cuando volteé para ver si venían detrás de mí, no había nada. Ni luces, ni seres, ni vibraciones.
como si no hubiera pasado nada. Pero yo sé que sí pasó. Y usted también lo sabe, ¿verdad? Porque mire esto. Rosalinda levanta la blusa. La marca circular en mi abdomen. El mismo símbolo que apareció en el pozo. Y cada noche, cuando me intenta dormir, siento que algo debajo de la tierra sigue respirando, esperando que yo vuelva. Y sé que algún día, vendrán por mí. Luz sobre la milpa. Me llamo Emiliana Pérez, y voy a decirle algo que jamás pensé pronunciar frente a otra persona. No estoy sola desde hace semanas. Y no me refiero a gente, me refiero a ellos. Entienda que yo soy una mujer de rancho. Aquí la vida es simple, uno ordeña, siembra, cosecha y se duerme temprano. Yo nunca creí en extraterrestres ni en cosas raras. Para mí, esas historias eran puro invento de programas nocturnos. Pero una madrugada, me despertó un zumbido. Un sonido profundo, como si la tierra estuviera respirando debajo de mi cama. Miré el reloj, eran las 3:12. Salí con mi lámpara, pensando que tal vez una avioneta había caído cerca. Y ahí estaba. Una luz blanca enorme, suspendida sobre mi milpa. No alumbraba, absorbía la luz de alrededor. Las sombras no se formaban. Era como un vacío, un hueco brillante. Al moverme, la luz se desplazó, lenta, como si me hubiera visto. Mis gallinas empezaron a gritar de un modo que nunca había escuchado, y después, silencio. Un silencio tan absoluto que sentí que estaba parada dentro de él. Al amanecer faltaban 2 gallinas. No encontré plumas, ni restos, nada. En ese momento supe que algo había bajado. A partir de esa noche todo cambió. La tierra de mi milpa tenía marcas, círculos perfectos, sin quemarse, sin olor a nada, como si la vida hubiera sido borrada. Mis ovejas estaban nerviosas, se agrupaban cerca de la cerca, como si esperaran ver algo regresar. Y regresó. Lo escuché detrás del granero. Un sonido húmedo, como manos manipulando carne. Apunté mi linterna. La primera cosa que vi fueron 2 puntos brillantes, como ojos, pero cuando enfoqué mejor, no eran ojos. Eran instrumentos. Era una criatura agachada sobre una de mis ovejas, abriéndola de una manera tan precisa que parecía cirugía. No había sangre. No había lucha. Solo cortes limpios. Cuando ese ser se levantó, casi me caigo de espaldas. Era delgado, demasiado delgado, con extremidades alargadas que parecían articuladas en lugares que ningún hueso humano podría tener. La piel era tan pálida que se le veían venas finas, como ramas. Giró hacia mí y se produjo un sonido. Una voz que no era voz. Como una grabación rota intentando repetir algo. Na. Mi nombre. Mi nombre dicho con un eco metálico, infantil y distorsionado. Lo que fuera que estaba ahí, estaba intentando imitarme. Comprenderme. Yo corrí. No recuerdo cómo respiré. No recuerdo haber soltado la lámpara. Solo recuerdo correr. Pensé que cerrando puertas y ventanas estaría a salvo, pero a la noche siguiente, las luces entraron a mi casa. Primero una esfera flotando bajo el techo, del tamaño de una naranja, parpadeando como un sensor. Luego más, 5, 7, no sé cuántas. No iluminaban, escaneaban. Todo vibraba. Los vasos tintineaban solos. Mis animales chillaban desde los corrales. Quise moverme, pero no pude. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido y me atrapara. Entonces lo vi entrar a mi cuarto. Un cuerpo pequeño, del tamaño de un niño, pero flotando, sin tocar el piso. Tenía una cabeza grande, sin boca, sin expresión, solo 2 ojos enormes, negros, profundos, que parecían absorber la luz. Detrás de él la pared brilló. La luz se abrió como una cortina. Y de esa luz salió otro, más grande, más torcido, más inestable, como si se estuviera ajustando la forma. Yo no escuché su voz. La sentí dentro de mi cabeza. Queremos aprender cómo funcionan los tuyos. Sentí un frío que me atravesó la columna, una presión en el pecho, y algo como un vacío dentro del cráneo. Intentaban entrar. No a mi casa. A mí. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, todo estaba normal. O eso creí. Tenía una marca circular en el abdomen, sin dolor, sin sangre, como si hubieran puesto un instrumento y luego lo retiraran. Fui a revisar mis animales. Todas mis ovejas estaban vivas, pero no reaccionaban a mi voz.
Estaban quietas, mirando la milpa. Y el círculo de tierra vacía había crecido. Como si algo hubiera vuelto a cavar. Como si estuvieran preparando algo. Desde entonces, escucho el zumbido todo el tiempo, pero ahora viene de mi cabeza. A veces cierro los ojos y veo la luz. A veces, en la oscuridad de mi cuarto, siento que hay figuras largas, delgadas, estudiándome, sin moverse, sin respirar. Y ahora lo entiendo. No se fueron. Nunca se fueron. Lo que bajó sobre el establo. Mire, yo ya estoy vieja y no tengo por qué andar inventando cosas. Lo que pasó aquella noche en mi rancho, todavía me cuesta ponerlo en palabras. Pero si usted vino hasta acá, será porque de verdad quiere saberlo. Solo le advierto algo, después de escucharlo, no va a ver el cielo nocturno de la misma manera. Nosotros vivimos lejos de todo. Las tierras son tranquilas, el silencio solo lo rompen los gallos al amanecer y las vacas cuando se inquietan por nada. Esa calma me había acompañado toda mi vida, hasta que una madrugada se quebró de una forma que nunca voy a olvidar. Eran las 2, quizá 3 de la mañana, cuando un sonido raro me despertó. No era un animal, ni tampoco el viento. Era un zumbido, profundo, constante, como si algo vibrara en el aire, como si el mismo ambiente estuviera temblando. Me levanté pensando que a lo mejor era un transformador fallando, pero en cuanto puse un pie fuera de la casa me di cuenta de que ese ruido no venía de ningún aparato. Venía del cielo. Vi una luz flotando arriba del establo, pero no una luz normal. Era un destello blanco azulado, redondo, y pulsaba, como si estuviera vivo. No iluminaba como una lámpara, más bien pintaba todo con un brillo frío, antinatural. Los caballos estaban inquietos, moviéndose en círculos, relinchando, golpeando el suelo con una desesperación que nunca les había visto. Yo debería haber regresado adentro, lo sé, pero algo me jaló hacia el establo, una mezcla de miedo y necesidad de entender qué demonios estaba pasando. Cuando llegué, la luz bajó un poco más. Y ahí fue cuando lo vi. Dentro del establo, justo donde guardamos el heno, había una figura agachada. Al principio pensé que era una persona, un ladrón. Pero cuando se incorporó, supe que no era nada que yo pudiera reconocer. Era alto, extremadamente delgado, con brazos larguísimos que se movían como si no tuvieran huesos. Su piel tenía un tono gris metálico, y lo peor eran los ojos, negros, profundos, brillantes, como agujeros que absorbían la poca luz del lugar. Lo encontré hurgando en uno de los becerros recién nacidos. No sé cómo explicarle lo que hacía, porque no era un ataque como los animales salvajes. No, era algo meticuloso, frío, como si estuviera examinándolo, analizándolo. El becerro estaba paralizado, inmóvil, como si lo hubieran dormido. Me quedé petrificada. El zumbido se intensificó, y por un momento sentí que mi pecho vibraba al mismo ritmo. El ser giró la cabeza con un movimiento casi robótico y me miró. Sentí, no sé, como si mi miedo le interesara, como si lo estuviera midiendo también a mí. No podía moverme. Ni siquiera podía gritar. La luz sobre el establo bajó aún más, como un foco que lo llamara. El ser soltó al becerro, que cayó pesado al suelo, y empezó a elevarse, no usando las piernas, sino simplemente, subiendo, como si el aire lo cargara. La luz lo envolvió, y de un segundo a otro desapareció dentro de ella. El zumbido paró. Los caballos dejaron de agitarse, y el cielo volvió a quedar negro, como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó, porque cuando revisé al becerro, tenía unos cortes tan precisos que parecían hechos con instrumentos quirúrgicos, pero no había una sola gota de sangre. No entiendo cómo puede existir algo así. Desde esa noche, el establo no volvió a sentirse igual. Los animales evitan la esquina donde lo vi, y a veces, muy de madrugada, escucho ese mismo zumbido a lo lejos, como si algo estuviera rondando por las colinas. Yo no sé qué buscan ni por qué vinieron aquí, pero sé que no fue la primera vez, y tampoco será la última. Y usted, si de verdad quiere saber la verdad sobre lo que hay allá arriba, prepárese, porque una vez que los ha visto, ellos también lo ven a usted. Y no se olvidan.